La vida del monje Onufrio el Grande. Conmemorado el 25-12 de junio. Las vidas del monje Onufrio el Grande y de otros ermitaños del siglo IV, que practicaban el ascetismo en el desierto interior de la Tebaida en Egipto. Entre ellos el monje Timoteo el habitante del desierto y los monjes Juan, Andrés, Heracleimón, Heraclambonos, Teófilo y otros, fueron escritas por su contemporáneo y compañero monje de la Tebaida, el monje Pafnucio. En cierta ocasión a San Pafnucio se le ocurrió adentrarse en las profundidades del desierto para ver, con sus propios ojos, a los padres ascetas, que allí practicaban y escuchar de ellos cómo buscaban la salvación. Partió de su monasterio y se adentró en el desierto. En el transcurso de 4 días, el monje llegó a una cueva y encontró en ella el cuerpo de un anciano fallecido. Hacía mucho tiempo. Tras enterrar al ermitaño, el monje Pafnucio continuó su camino. Después de otros 4 días, encontró otra cueva y por las marcas en la arena, se dio cuenta de que estaba habitada. Al atardecer vio una manada de búfalos y caminando entre ellos a un hombre. Este hombre estaba desnudo, pero cubierto literalmente como por una vestimenta con su largo cabello. Era el monje Timoteo, el ermitaño. Al ver a otro hombre, el monje Timoteo pensó que estaba viendo una aparición y comenzó a orar. San Pafnucio finalmente convenció al ermitaño de que era un hombre vivo y un compañero cristiano. El monje Timoteo le preparó un lugar para hospedarse y le contó que llevaba 30 años practicando la ascesis en el desierto y que era la primera vez que veía a otro hombre. En su juventud, el monje Timoteo había vivido en un monasterio, pero le inquietaba la idea de ser salvado solo. El monje Timoteo dejó el monasterio y se fue a vivir cerca de una ciudad, ganándose la vida con el trabajo de sus propias manos. Era tejedor. En una ocasión, una mujer se le acercó con una orden y él cayó en pecado con ella. Tras recobrar la cordura, el monje caído se adentró en el desierto, donde con paciencia soportó tribulaciones y enfermedades como merecido castigo divino. Y cuando estaba a punto de morir de hambre, milagrosamente sanó. Desde entonces, el monje Timoteo vivió en paz, en completa soledad, comiendo dátiles de los árboles y saciando su sed con agua de un manantial. El monje Pafnucio le rogó al anciano que le permitiera quedarse con él en el desierto. Pero éste le dijo que no podría soportar las tentaciones demoníacas que acechan a los ermitaños, y en su lugar lo bendijo y le proporcionó dátiles y agua en su camino. Tras descansar en el monasterio del desierto, el monje Pafnucio emprendió un segundo viaje hacia las profundidades del desierto. Continuó durante 17 días. Sus provisiones de pan y agua se agotaron, y el monje Pafnucio se desplomó 2 veces por debilidad. Un ángel lo fortaleció. El día 17, el monje Pafnucio llegó a una colina y se sentó a descansar. Allí vio a un hombre que se acercaba, cubierto de pies a cabeza de pelo blanco y con un cinturón de hojas alrededor de las caderas. La visión del anciano asustó a San Pafnutios, quien se levantó de un salto y huyó hacia la colina. El anciano se sentó al pie de la colina, y cuando, alzando la cabeza, divisó al monje Pafnutios, lo llamó para que se acercara. Este era el gran habitante del desierto, el monje Onufrio. A petición de San Pafnutios, le habló de sí mismo. El monje Onufrio había vivido en completo aislamiento en la inmensidad del desierto durante 60 años. En su juventud se había criado en el monasterio de Erita Tebaid, habiendo aprendido de los ancianos sobre las penurias y la elevada vida de los habitantes del desierto, a quienes el Señor enviaba ayuda a través de sus ángeles. El monje Onufrio se encendió en su espíritu para imitar sus hazañas. Por la noche salió en secreto del monasterio y vio ante sí un rayo de luz. San Onofre se asustó y decidió regresar, pero la voz de su ángel guardián lo impulsó a seguir adelante en su camino. En lo más profundo del desierto, el monje Onofre se encontró con un vagabundo y se quedó con él para aprender sobre la vida en el desierto y la lucha contra las tentaciones demoníacas. Cuando el anciano se convenció de que San Onofre era lo suficientemente fuerte para afrontar esta terrible lucha, lo condujo a aquel lugar sagrado de hazañas y lo dejó solo. Una vez al año el anciano solía visitarlo, y después de varios años, finalmente llegó hasta el monje Onofre y murió. A petición del monje Pafnutios, el monje Onufrios relató sus hazañas y esfuerzos, y cómo el Señor lo había cuidado. Alrededor de la cueva donde vivía, crecía una palmera datilera y brotaba un manantial de agua pura. 12 ramas distintas de la palmera dieron fruto sucesivamente, y así el monje no padeció ni hambre ni sed. La sombra de la palmera lo protegía del calor del mediodía. Un ángel le traía pan al santo y cada sábado y domingo le administraba, al igual que a los demás habitantes del desierto, los santos misterios.
Los monjes conversaban hasta el anochecer. Al anochecer apareció entre los santos pan blanco, y lo comieron con agua. Los ancianos pasaron la noche en oración. Después del canto de las maitines, el monje Paphnutios vio que el rostro del monje Onufrios se había transformado, lo cual lo asustó. San Onofredo decía: Dios misericordioso con todos, te ha enviado para que des sepultura a mi cuerpo. Hoy mismo terminaré mi vida terrenal y pasaré a la vida eterna, al descanso perpetuo yendo hacia Cristo. El monje Onofredo le pidió a San Pafnucio que contara su historia a sus hermanos ascetas y a todos los cristianos para su salvación. El monje Pafnucio imploró la bendición de permanecer en el desierto, pero San Onofredo le dijo que no era la voluntad de Dios y le ordenó regresar al monasterio y relatar a todos la vida de los moradores del desierto de la Tebaida. Tras bendecir al monje Pafnucio y despedirse, San Onofredo oró largamente entre lágrimas y luego se tumbó en la tierra, pronunciando sus últimas palabras: en tus manos, Dios mío, encomiendo mi espíritu. Y murió. El monje Pafnutios, entre lágrimas, se arrancó parte de sus vestiduras, y con ellas envolvió el cuerpo del gran habitante del desierto, al que colocó en la grieta de una gran roca, y a modo de tumba, lo cubrió con multitud de pequeñas piedras. Luego comenzó a orar, preguntándose si el Señor había decidido que permaneciera hasta el fin de sus días en el lugar de las hazañas del monje Onufrio. De repente, la cueva se derrumbó, la palmera se marchitó y el manantial se secó. Al darse cuenta de que no había recibido la bendición para quedarse, el monje Pafnutios emprendió el camino de regreso. Tras 4 días, el monje Pafnutios llegó a una cueva, donde se encontró con una asceta que llevaba allí más de 60 años. A excepción de los otros 2 ancianos con quienes practicaba el ascetismo, este asceta no había visto a nadie en todo ese tiempo. Cada semana, los 3 se adentraban en el desierto en solitario, y los sábados y domingos se reunían para cantar salmos. Comían el pan que les traía un ángel, y como era sábado se habían reunido. Tras comer el pan del ángel, pasaron toda la noche en oración. Al marcharse, el monje Pafnutios preguntó los nombres de los ancianos, pero ellos respondieron: Dios, que todo lo sabe, también conoce nuestros nombres. Acuérdate de nosotros, para que tengamos la gracia de vernos en las moradas celestiales de Dios. Siguiendo su camino, el monje Pafnutios llegó a un oasis que le impresionó por su belleza y la abundancia de árboles frutales. Entonces, los 4 jóvenes que habitaban este lugar llegaron a él desde el desierto. Los jóvenes le contaron al monje Pafnucio que, en su infancia, habían vivido en la ciudad de Oxirrinco, la Alta Tebaida, y habían estudiado juntos. Anhelaban fervientemente consagrar sus vidas a Dios, con la intención de retirarse al desierto. Los jóvenes abandonaron la ciudad, y tras varios días de viaje, llegaron a esta zona desierta. Un hombre resplandeciente de luz los recibió y los condujo ante un anciano del desierto. Llevamos 6 años viviendo aquí, dijeron los jóvenes. Nuestro anciano vivió aquí 1 año y luego falleció. Actualmente vivimos solos. Nos alimentamos del fruto de los árboles y bebemos agua de un manantial. Los jóvenes le dieron sus nombres. Eran San Juan, San Andrés, San Heraclión y San Teófilo. Los jóvenes practicaron la ascesis por separado durante toda la semana, pero el sábado y el domingo se reunieron en el oasis y ofrecieron una oración común. En esos días, un ángel se les aparecía y les comunicaba los santos misterios. Esta vez, sin embargo, gracias al monje Pafnutios, no se retiraron al desierto, sino que pasaron toda la semana juntos en oración. El sábado y domingo siguientes, a San Pafnutios, junto con los jóvenes, se le concedió comulgar los santos misterios de manos del ángel y escuchar sus palabras. Recibid el alimento imperecedero, la dicha eterna y la vida eterna, el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, nuestro Dios. El monje Pafnutios se atrevió a pedirle al ángel permiso para permanecer en el desierto hasta el final de sus días. El ángel respondió que Dios le había decretado otro camino, regresar a Egipto e informar a todos los cristianos sobre la vida de los habitantes del desierto. Tras despedirse de los jóvenes, el monje Pafnutios, después de 3 días de viaje, llegó al borde del desierto. Allí encontró un pequeño monasterio y los monjes lo recibieron con afecto. El monje Pafnutios relató todo lo que había aprendido sobre los santos padres que había encontrado en lo más profundo del desierto. Los monjes transcribieron detalladamente el relato del monje Pafnutios y lo difundieron entre otros monasterios. El monje Pafnutios dio gracias a Dios por haberle concedido conocer la elevada vida de los ermitaños del desierto de Tebaida y regresó a su monasterio.